El arco del teatro. Cuando recién empecé a leer Oshinoko, muchos me dijeron que este era el mejor arco de la obra. Aquel donde el cine nunca se detendría y donde la mayoría de mis preguntas y dudas acerca del protagonista serían respondidas. Como podrán ver, las expectativas estaban algo altas, y tras leerlo puedo decirles que no es un mal arco, pero ¿cumplió las expectativas? ¿Acaso sí es el mejor arco de la obra? ¿O tal vez es el segundo o tercero? Bueno, todas esas preguntas las responderé en el análisis del quinto acto, denominado Adaptación 2.5D. Comencemos. Han pasado 4 meses desde el debut de Bikomachi, y a modo de introducción tenemos a Ruby contándole a su madre todo lo que han vivido desde que empezó su carrera como idol. Me pregunto si, así como ella visita la tumba de Ai regularmente, también lo hace con la de sus padres anteriores. Claro, suponiendo que ellos estén muertos, porque si no lo están, sería bueno que al menos nos mostraran un panel de Ruby observándolos desde la distancia o por internet. Digo, si es que ella les tenía aprecio, porque si no, bueno, es entendible que no se preocupe por cómo están actualmente. Y lo mismo va para Aqua, aunque en su caso es un poco más complejo, ya que ni siquiera acompañó a su hermana en esta visita a la tumba de Ai. Así que si no quiere visitar la tumba de la mujer que amaba, mucho menos va a visitar a su anterior familia, estén donde estén, vivos o muertos. El hecho es que Ruby se muestra preocupada por la actitud distante de su hermano, se lo comunica a su madre y dice que lo único que puede hacer por ahora es apoyarlo, tanto a él como a su nueva novia, entre comillas, porque todos sabemos que Akane no es más que una fachada. En este arco se pretende explicar por qué Aqua actúa de esta manera. Es un tema bastante denso e interesante, pero antes de hablar sobre ello, primero tenemos que analizar lo que ocurre en los primeros 10 o 9 capítulos de esta adaptación teatral del famoso manga Tokyo Blade. Son unos capítulos muy emocionantes y para nada alargados de forma innecesaria. Nótese mi sarcasmo. De lo que llevo leyendo de Oshinoko, el conflicto entre la mangaka y el guionista es con diferencia lo más aburrido de esta obra. Todo empieza cuando Akane se siente incómoda con el personaje que va a interpretar en la obra. Nota que está completamente reescrito, no se parece nada al del manga y por culpa de ello cree que no puede dar lo mejor de sí. Al parecer le cortaron muchísimos diálogos. Si bien esto no son más que excusas ya que Akane quería participar un poco más en la obra, la verdad es que hasta cierto punto sí tenía razón. El personaje que estaba interpretando era muy diferente y la mangaka de dicha obra armaría tremendo problema por ese tema. Abiko, como se llama la mangaka, era una chica bastante peculiar. Utilizaba 2 cepillos para lavar sus dientes, sí, una psicópata en potencia. Además de que no dormía mucho y estaba obsesionada con el trabajo. Una combinación no muy sana cuando se trata de relacionarse con otras personas. Su única amiga era otra mangaka, Kichiyoji Sensei, la mujer que escribió Sweet Today, el drama que los protagonistas interpretaron en el segundo acto. Sí, esa serie que solo tenía una estrella de 5 en puntuación de los usuarios. Una basofia esa serie. Y en parte es por eso que Abiko está muy preocupada con la obra teatral, porque no quiere que cambien la esencia de la original, no quiere que le suceda lo mismo que a su amiga. Hasta cierto punto es entendible lo que sucede con esta mangaka, pero el problema está en que se alargó demasiado el conflicto, es decir, ella vio la obra, no le gustó del todo y empezó a pelearse con todo el mundo, con el guionista, con los productores, incluso llamó mediocre a su mejor amiga. Abiko tenía problemas con todo el mundo, y las cosas empeoran cuando ella amenaza a la productora con retirar su permiso si no la dejaban escribir el guión a ella. Una cosa de locos, porque si bien ella era una excelente mangaka, el teatro y el manga son 2 cosas distintas, y en este inicio de arco se hace énfasis en que Goa, el guionista de la obra, tenía mucho talento y entendía perfectamente cómo adaptar una obra. El problema estaba en que había ciertos problemas de comunicación entre Goa y Abiko, producto de las malas interpretaciones de los intermediarios, porque recordemos que Abiko hablaba con su editor, el editor hablaba con el productor y el productor luego le comunicaba a Goa los cambios que Abiko quería hacerle al guión y bueno, eso al final terminó siendo como una especie de teléfono roto y nunca se concretó algo bueno. A priori, este conflicto no me parece malo. Es interesante ver cómo un autor puede sentirse insatisfecho con este tipo de adaptaciones. Es lo más normal del mundo. Recordemos cuántos live action, obras teatrales y hasta animes están mal adaptados. Entonces se entiende las preocupaciones de Abiko, pero el problema está en la importancia que le quieren dar a esto. Es una trama secundaria y le dan unos 10 capítulos para desarrollarla.
literalmente duró lo mismo que el arco anterior y francamente lo que a mí me importaba era seguir la historia de los protagonistas, no era una mangaka berrinchuda peleándose con todo el mundo. Que no se note que Aka quiso desahogarse de uno que otro descontento que tuvo con el live action de Kaguya. Puedo entender que el autor haya querido transmitir eso, pero la verdad fue muy ZZZ esta parte. Al final, como no podía ser de otra forma, Aqua es quien soluciona todo. Después de ser invitado por Akane a ver una obra escrita por Goa, tras divertirse genuinamente viendo algo que consideraba aburrido porque a él no le gustaba el teatro, Aqua cree que lo mejor es que Abiko también experimente lo mismo que él. De esa forma cambiará un poco su perspectiva del teatro. Y efectivamente así sucedió. Cuando Abiko fue al teatro, quedó completamente fascinada y tras dialogar un poco con el productor, con Raida, y también con Goa, llegaron a un acuerdo. Ambos trabajarían simultáneamente en el guión y de esta forma los problemas fueron solucionados. Una vez que ya teníamos el guión, finalmente daba paso la verdadera trama de este arco. Desde que empezó Shinoko siempre se le ha preguntado a Aqua por qué no le gusta actuar, por qué no parece divertirse cuando lo hace y por qué siempre dice que no tiene talento. Según él, la actuación es solo un medio para vengarse, pero en este arco se demuestra que eso era una total mentira. Cuando todos obtienen el nuevo guión de la obra, Aqua se percata que con los cambios que le hicieron, sus viejos trucos ya no le funcionarían. Para que las cosas le salieran bien, necesitaba mejorar en su actuación emocional. Aquí es donde Kana viene al rescate. Aqua sabe que si lo que necesita es aprender a transmitir emociones, qué mejor que preguntarle a la niña que se hizo famosa por ello. Aqua puede parecer un tipo desinteresado la mayor parte del tiempo, pero desde que empezaron los ensayos no dejó de ver a Kana. Sabía que ella realmente tenía talento, y hasta le dijo a Kane que si no hacía nada, sería completamente aplastada por ella. Cuando Aqua le pidió consejo a Kana, ella le dijo que si quería transmitir tristeza, tenía que pensar en cosas como por ejemplo, ¿qué pasaría si su madre muriera? Claramente imaginar eso no era difícil para Aqua, ya que él lo experimentó en carne propia. Fue un ejemplo un poco cruel, pero no podemos culpar a Kana ya que ella no tenía ni idea de que Aqua fuera el hijo de Ai. Aún así, después de ese momento incómodo, Kana también le dijo que para el caso contrario, para actuar de forma alegre, tenía que pensar en los momentos más felices de su vida. Es interesante ver que lo primero que le vino a la mente a Aqua fuera el tiempo que ha pasado con Kana, Ruby, Akane y Mencho. Básicamente sus días más felices son los que ha vivido desde que se volvió a involucrar con el mundo del espectáculo. Y bueno, tiene sentido. Después de todo, antes de eso solo podía pensar en su venganza. Desgraciadamente, la felicidad y los buenos recuerdos no le duraron mucho a Aqua, ya que cuando empezó a sentirse conforme con su vida, una sombra con la forma de su antiguo yo, el doctor, le dijo que no tenía derecho a ser feliz, no cuando no pudo salvar a Ai. Por culpa de esto, el chico sufrió un ataque de ansiedad, y como no quería que ni Ruby ni Miyako se enteraran de lo que le estaba pasando, porque no quería revivir los traumas del pasado, le pidió a Kane que lo llevara con Gotanda. Mientras el protagonista descansaba, Gotanda decidió revelarle a Kane que Aqua siempre había tenido ataques de ansiedad, esto debido a un evento traumático que sufrió en la niñez, uno que estuvo relacionado con un crimen. A partir de aquí es cuando Akane empieza a tomar más relevancia en la historia y donde también se empieza a notar que el personaje fue reescrito en cierta medida. Lo digo porque no es creíble que la misma chica del reality show se haya desarrollado tanto hasta llegar a ser la que estamos viendo en esta parte de la obra. Es como que cambió completamente su personalidad. No es algo malo per se, pero igual quería mencionarlo, no se tomen mis palabras tan a pecho, fans de Akane. El tema es que Akane logra deducir que Aqua es el hijo de Ai, que no era tan difícil la verdad. Lo incomprensible es que nadie más se haya dado cuenta de eso, es bastante obvio. Que es cierto que nadie tenía idea de cuál era el apellido de Ai, porque nunca se le reveló al público, pero sí es cierto que si los gemelos tenían su mismo rostro, trabajaban en su misma agencia y se veían muy interesados en ella, pues no sé loco, a lo mejor eran parientes lejanos, ¿no? Cuando menos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así funciona la lógica en este tipo de casos. La cosa es que cuando Aqua despierta, Akane decide abrazarlo mientras llora. Esto porque entiende que debió ser muy difícil cargar con algo como eso durante tanto tiempo. No puede creer que Aqua haya soportado no decirle a nadie cómo se sentía. Eso la entristece. Pero aunque esta escena llega a ser conmovedora, la verdad es que no tiene tanto peso. Primero que nada porque ambos no eran muy cercanos, apenas si se reunían de vez en cuando solo para tomarse la foto de Instagram.
Y segundo, porque Akane prefirió guardarse lo que pensaba para sí misma. No habló del tema con Aqua. El protagonista no se enteró de nada, no sabía por qué Akane había reaccionado de esa forma y lastimosamente, si ninguno de los dos habla del tema, pues la escena pierde peso. Igual es una muy buena escena de Akane, pero si la consideramos como algo de pareja, como algo de ellos dos, ahí sí pierde bastante. Eso es a lo que me refiero. Lo que sí me sorprendió fue la conversación que tuvieron más adelante, cuando Akane le preguntó por qué actuaba si no le gustaba hacerlo. En ese momento, por primera vez, vemos a Aqua abriéndose con los demás. Le pregunta a la chica qué pensaría si le dijera que solo actúa porque quiere asesinar a alguien. Tal vez fue demasiado sincero con esas palabras, creo que fue bastante directo, pero más que inquietar a Akane, le hizo sacar a la chica su lado psicópata, ya que ella le respondió simple y llanamente que si ese fuera el caso, entonces lo matarían juntos. Un poco turbio, la verdad. Con estas declaraciones queda bastante claro que Akane no es la compañía indicada para el protagonista. De hecho, ninguna de las chicas que han aparecido en esta obra lo es. Es cierto que después de decir estas locuras, Akane dice que estaba bromeando, pero aunque fuera así, ella sí que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por Aqua, a compartir cualquier carga con la que él también estuviera cargando. Siente que se lo debía por haberla salvado en el pasado y yo no descartaría que de verdad lo ayude con su venganza más adelante. Este es uno de los mayores problemas del protagonista, el no poder contar con alguien que sí lo haga entrar en razón, ya que tanto Kana como Akane no son más que chicas que han desarrollado cierta dependencia emocional por él. No son capaces de decirle que no, y eso es muy contraproducente a la larga, porque lo que necesita este loco es alguien que esté totalmente en contra de su venganza, no alguien que lo motive a terminarla. Ya veremos si más adelante aparece algún personaje que lo guíe por el buen camino, o si por el contrario alguna de estas dos chicas, tanto Kana como Akane, evolucionan lo suficiente como para decirle al protagonista que lo que está haciendo está mal, y que la venganza es mala, mata al alma y la envenena. Lo importante de todo esto, independientemente de si la venganza es buena o no, es que ya sabemos por qué Aqua no puede dar todo de sí cuando actúa. La culpa que siente por la muerte de Ai se lo impide, no lo deja vivir, no lo deja disfrutar, y cuando éste tiene que verse obligado a actuar de forma emocional en la obra, es cuando tenemos uno de los mejores momentos de este manga. Pero antes de hablar sobre ello, primero hay que hablar sobre el desarrollo que tuvo el personaje de Melt. Es impresionante cómo un personaje tan secundario como Melt logró crecer de forma tan abismal. Su primera aparición había sido en esa serie tan mala de Sweet Today, y como todos saben, la serie fue pésima en gran parte por culpa de la mala actuación de este chico. Es por eso que aprovechando el regreso de Kichiyoji, la mangaka de Sweet Today, nos dan cierto desarrollo con Melt. Al principio ella lo veía con cierto odio por arruinar su historia, por arruinar su obra, pero más adelante, tras algunas cositas que ocurrirían con Melt, esta perspectiva de Kichiyoji cambiaría radicalmente, incluso la hizo llorar. Pero ¿qué pasó con Melt? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué cambió? Digamos que el hombre pasó por lo mismo que Kana, es decir, la vida le enseñó a ser un poco más humilde. Cuando se tomó la molestia de ver la serie, se dio cuenta de que su actuación fue pésima, se dio cuenta de que su trabajo perjudicó al de los demás actores. Se sintió muy apenado por ello y decidió que eso no volvería a ocurrir. Es por esta razón que cuando lo vemos de nuevo, el chico ha cambiado bastante. Es mucho más trabajador, más responsable y también mejoraron sus modales. Ahora sí saluda a sus demás compañeros de trabajo. Un gran cambio, la verdad. Y después de sufrir cierta presión por parte de los demás actores porque él siente que es el peor de todos, uno de sus compañeros le dice que lo es, Mel decide mejorar aún más su actuación. Toma clases con Kana, con Himekawa, y también recibe uno que otro consejo de Aqua. Gracias a eso, cuando llega su turno en la obra, logra sorprender a todos. Como nadie esperaba nada de él, ni siquiera varios de sus compañeros, podía sorprenderlos en cualquier momento. Ese fue el consejo que le dio Aqua. Y al final sí le funcionó, tanto así que hasta Kichiyoji, como mencioné antes, lloró al ver su actuación. Tal vez se lamentó de que el chico no tuviera ese talento cuando actuó en el live action de su obra, pero bueno, por lo menos ya no volverá a arruinar otros trabajos. Fue un desarrollo de personaje interesante, quien hubiera pensado que Melt iba a tener tal protagonismo, y creo que esta no será la última vez que lo veamos en acción. Después de todo, pareció tener cierta química con la amiguita de Ruby, la pechugona. Y hablando de desarrollos importantes, pasemos a lo mejor del arco, la actuación de Kana y su pequeña rivalidad con Akane.
Hasta el momento Kana me está pareciendo el mejor personaje de esta obra, es quien tiene el desarrollo y trasfondo más realista de todos. En el arco anterior conocimos sus miedos producto de haber sido una actriz infantil y cómo gracias a su nuevo trabajo de idol había logrado superarlos. En esta ocasión se profundiza aún más en sus traumas. Como ustedes saben, luego de perder relevancia como actriz, Kana se convirtió en una persona que cambió su egoísmo por adaptación. Ya no intentaba ser la estrella del show, no quería opacar a los demás. En su lugar, les daba brillo. En principio, este cambio no fue realmente malo, es decir, Kana aprendió cómo funciona la industria para poder sobrevivir y al mismo tiempo también adquirió algo de humildad. Entendió que su arrogancia le había costado muchos de sus papeles en el pasado. El problema está en que producto de esto empezó a limitarse a sí misma. Dejó de ser la Kana Arima que lo daba todo en el escenario, aquella que brillaba con luz propia y por supuesto eso molestó a personajes como Akane, quien quería vencer a aquella persona que la había inspirado a convertirse en actriz. Eso fue algo inesperado. ¿Quién diría que Kana fue la ídolo de la infancia de la peli azul? Y digo fue porque Akane terminó muy decepcionada cuando la conoció en persona. Desgraciadamente Akane tuvo su primer encuentro con Kana cuando ella estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida, cuando la presión de su madre la obligaba a tomar cualquier papel por más secundario y arreglado que fuera. Kana estaba muy decepcionada del rumbo que había tomado su carrera, y lo que menos quería en ese momento era que una niña le reclamara por no competir limpiamente. Con el tiempo Akane comprendió que Kana tenía miedo en ese entonces, miedo de perder la poca fama que le quedaba, y es que hay que ser comprensivos. Kana estaba entre la espada y la pared. Su madre era una persona muy tóxica. La estaba obligando a cumplir su sueño frustrado y si no le iba bien, ella no le daba afecto. Una desgraciada la señora. De verdad que lo mejor que le pudo pasar a Kana fue que su madre dejara de vivir con ella. Claro, en su momento esto la impactó muchísimo, sintió que ella la había abandonado y bueno, tal vez sí lo hizo, pero a la larga fue lo mejor para su salud mental. Y es que es importante mencionar de que independientemente de que también fuera el sueño de su madre, a Kana sí le apasionaba ser actriz. Es solo que, desgraciadamente, con el paso del tiempo, esa emoción se fue perdiendo. Más que nada porque ella misma aceptó dejar de ser la estrella. Aquí es donde entra Akane para salvar el día. Bueno, en realidad ella no logró nada. Intentó provocar a Kana sin éxito alguno. Creía que su rival le seguiría la corriente cuando empezara a destacar, pero Kana no lo hizo. En su lugar, preparó el escenario para que Akane brillara aún más. Kana hizo lo correcto. Por más que en la historia te traten de vender que siempre hay que darlo todo para ser la estrella, no podemos olvidarnos que esto sigue siendo un trabajo. Ya son casi adultos y no pueden arriesgarse a perjudicar la obra solo para satisfacer sus propios egos. Si todo el mundo quiere ser la estrella, es como si solo tuviéramos un equipo de fútbol compuesto por delanteros. Y tal como nos demostró Blue Lock, en los pocos capítulos que había antes de dropearlo, cabe decirlo, si todo el mundo quiere meter gol, al final no mete ninguno. Kana entiende eso a la perfección. Sus experiencias pasadas se lo han enseñado. Ella no puede ponerse a jugar con Akane. Tiene un trabajo que cumplir y ella es toda una profesional. Aún así, Akane no estaba satisfecha con esto y, como no, acudió con el deus ex machina de esta historia, Aqua. Creo que para este punto de la historia ya empieza a ser repetitivo que el protagonista siempre tenga la solución a todos los problemas, que si logra arreglar las cosas con la mangaka, que si le da las palabras adecuadas a Melt, y en este caso, luego de improvisar junto a Himekawa, dejan a Kana en el centro del escenario para que ella se vea obligada a mostrar su verdadero talento. Kana deja a todos con la boca abierta. Su actuación literalmente opaca a todos los demás. Hasta Kaburagi se sintió apenado de haber desaprovechado ese talento en trabajos de muy baja calidad. Y quien más disfrutó con esta presentación sería su rival. Akane finalmente volvía a ver a la actriz que la había inspirado, y como no, esto le sirvió como una especie de impulso, y cuando actuó la muerte de su personaje, se vio bastante creíble. Tan creíble que Aqua relacionó el final de la obra con lo que siempre había anhelado. Lo que sucede al final de la obra es que el personaje de Akane muere protegiendo al de Aqua, algo que por obvias razones le recordó al protagonista la muerte de Ai. Sin su madre / interés amoroso / idol favorita, el protagonista, al igual que su personaje, ya no tenía razones para vivir. La culpa que siente no se lo permite, ni siquiera puede disfrutar de la actuación. Tal como le dijo Gotanda, el verdadero padre de Aqua, es una molestia que solo actúe por el bien de una venganza. La charla entre Gotanda y Aqua es muy buena, porque el hombre entiende perfectamente qué es lo que pasa por la mente del rubio,
Lleva conociéndolo desde que era un niño y al ver que este no podía actuar por culpa de sus traumas, de que no quería intentar superarlos, con algo de decepción y tristeza también, le dice que entonces solo le queda una opción. Si quiere mejorar su actuación emocional, entonces tiene que aferrarse a esos sentimientos de dolor. Tiene que sufrir mientras actúa, porque si no lo hace, si por algún extraño motivo empieza a disfrutar lo que hace, desgraciadamente en ese momento volverá a tener ataques de ansiedad. Al enfocar sus sentimientos negativos en su actuación, Aqua consigue transmitir la culpa y tristeza que se esperaba de su personaje, pero al mismo tiempo, tal como le mencionó Gotanda, si actuaba de esa manera era inevitable que sintiera dolor, y en la medida que avanzaba la obra, Aqua sentía que se estaba desgarrando por dentro. Aquella sombra que no le permitía disfrutar nada, se veía bastante satisfecha con este resultado. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque si bien los pensamientos negativos empezaron a invadir a Aqua, este mismo decidió enfrentar a la sombra. Le grita que está mal la forma en la que piensa. Si no logró salvar a Ai, no fue porque no quisiera hacerlo, sino más bien porque no tenía la fuerza necesaria en ese entonces. Recordemos que cuando Ai fue apuñalada, Aqua era un niño de 4 años. Claro, tenía la mente de un adulto de, no sé, 30 y tantos, y tal vez pudo hacer algo para detener la hemorragia ya que era doctor. No sé por qué nunca enfatizan en eso. Entiendo que tal vez no podía salvarla, pero tal vez sí podía detener un poquito la hemorragia, tal vez 2 minutos, no lo sé. Pero en fin, la cosa es que nos dicen que no es su culpa. Y al escuchar estas palabras, la sombra se deshace y se revela que quien estaba detrás de ella era el Aqua de 4 años, el niño que había visto morir a su madre. No era el doctor, era ese niño. Y esta es una escena muy poderosa, ya que el protagonista consigue hacer las paces con su propio yo, y en lugar de solo seguir lastimándose por lo que no pudo hacer, Aqua aprovecha estos sentimientos de dolor para hacer la mejor actuación de su vida. En la obra, cuando Akane muere, poco tiempo después los demás personajes consiguen revivirla. Eso es lo que Aqua siempre había soñado, volver al momento exacto en el que Ai murió, y en lugar de ver a su madre sangrándose, quería que ésta se levantara y le dijera que todo estaba bien. Pensar en ese deseo es lo que hace que su actuación sea tan buena, porque cuando abraza al personaje de Akane luego de revivir, se nota la alegría, se nota la tristeza, se nota el sentimiento en Aqua. Es un desarrollo muy bueno el que vimos en este arco por parte del protagonista, y tal como vimos al final, el director del teatro Lalalai pareció verse muy interesado en él. Y por supuesto, ya saben lo que esto significa, que la identidad de su padre está cada vez más cerca de ser revelada, que por cierto creo que ya deberían dejar de darle tantas vueltas al asunto, porque si les soy sincero, si en el siguiente arco solo le dan otra pista y tiene que volver a hacer otro trabajo para que le den otra, se corre el riesgo de que la obra empiece a volverse aburrida y repetitiva. No siempre es bueno alargar tanto una revelación. Después de todo, la historia se trata de la venganza. Pero bueno, ya veremos qué pasa. En conclusión, este arco fue de menos a más. Para mí no es el mejor arco de Oshinoko, más que nada porque el inicio se hace bastante pesado. Pero lo que ocurre en la segunda mitad es muy bueno, tanto lo que pasa con Aqua como con Kana me pareció excelente. Y por supuesto, con lo que ocurrió en este arco queda bastante claro que no tiene sentido pensar en una guerra de teams, porque yo sé que en este arco fue donde empezó esa guerra entre Akane y Kana. Pero la verdad es que no tiene sentido porque ninguna de las dos tiene el poder necesario, tiene la voluntad necesaria para cambiar al protagonista. Ninguna de ellas es así. Ambas son solo títeres por ahora y estoy seguro que esa posición no va a cambiar a futuro. Así que considerando eso, solo con una resurrección de Ai se podrían cambiar las intenciones del protagonista. Al menos eso es lo que parece. A no ser que Ruby se ponga a la 10 y reviva al team norteño. No, mentiras. No piensen en norteños. Eso está mal. Pero la verdad es que sí sería interesante que de una vez por todas Ruby tenga un poco más de participación. No como idol, porque ya sé que deben estar pensando en eso, ¿no? Que más adelante Ruby tiene un arco como idol o algo por ese estilo. No lo sé. Pero no quiero ese tipo de protagonismo. A lo que me refiero es que quiero que Ruby tenga una charla con su hermano. Que ambos hablen sobre sus pasados, maldita sea. Ya es hora de ello. Es importante que ambos sepan quiénes eran en sus vidas pasadas. Porque aún sigo sin entender por qué rayos se metió el tema de la reencarnación en este manga si nunca se iba a tratar, si nunca se iba a explorar. Es algo que no termino de comprender. Bueno, por ahí escuché que Aka hizo eso de la reencarnación solo por un troleo, porque era una broma entre los mangakas el querer renacer como el hijo de sus idols, así que bueno, probablemente sea solo eso, pero hombre, por más broma que sea, sí es necesario que se explore el tema, porque
Si no queda como algo, como una especie de hueco argumental, no quedaría bien. Pero en fin, esperemos que en el siguiente arco no nos decepcionen con lo que vaya a ocurrir y que la historia principal comience a tomar forma. Y dicho eso, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.